Comenzamos la grabación entonces. Muy buenos días. Vamos a comenzar de manera formal la clase número 8 ya de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares correspondiente al martes 14. ¿Ya? Les doy la más cordial de la bienvenida. Ya hemos solucionado algunos problemas de conectividad, pero vamos a avanzar de la mejor forma posible. Me alegro que estén bien y gracias por su preocupación hacia nosotros, que también estamos bien por el momento. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces ya verificamos los asistentes en aula, la conectividad, nos saludamos y ya inicié sesión para pasar la lista en algún momento. ¿Ya? Muy bien por la puntualidad, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, tratar de solucionar estos problemas dentro de los primeros minutitos de la clase. ¿Ya? Y es muy importante la participación de ustedes para que yo me vaya dando cuenta si efectivamente está quedando claro el avance en los contenidos. ¿Ya? En la clase de hoy vamos a continuar trabajando los conceptos, características, niveles y criterios de las adaptaciones curriculares que corresponde a la unidad número 1 y el aprendizaje esperado. Continuamos trabajando en reconocer y describir las fases de un proyecto de integración escolar, reflexionando también sobre el aporte del psicopedagogo frente a los sujetos que requieren apoyo específico, ¿ya? Y el criterio que estamos trabajando ahora es que reconocen y describen fases y etapas de un proyecto de integración escolar, que es lo que vamos a comenzar hoy, y el proyecto de integración escolar, que le vamos a dar sentido a la primera parte de este aprendizaje esperado, para complementar con la segunda parte, que es el aporte del psicopedagogo y las técnicas de los enfoques de coenseñanza que ustedes están trabajando, ¿ya? Primero vamos a hacer una lluvia de ideas, donde ustedes me van a explicar qué entienden por proyecto de integración escolar. Luego vamos a ubicar este proyecto de integración y el PIE en una línea de tiempo sobre la historia de la educación especial y vamos a conceptualizar la definición del programa de integración escolar en el marco de la norma de la ley de inclusión, ¿ya? Luego retroalimentamos y aclaramos dudas sobre los temas que tratamos en la clase y dejamos un tiempo para dudas respecto al trabajo de coenseñanza que ustedes están realizando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Ya. Perfecto. Empezamos entonces y ustedes empiezan a completar acá qué es un proyecto de integración escolar. Un proyecto de integración escolar. ¿Qué es? Para completar tienen que utilizar su barra de herramientas donde dice texto. Escribe algo y entre paréntesis pone su nombre. Es un sistema de educación que tiene un fin. Tiene que indicar quién lo dijo eso. Así como el ejemplo que le di acá. Estrategia educativa para la inclusión. Es una estrategia inclusiva, Paula. ¿Ya? ¿Qué más? Brindar apoyo, Francisca. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de qué es un proyecto de integración escolar?
Carla escribió un proyecto que ayuda a entregar herramientas. Ya. Chica Guerrero no me escuchaba, ¿ahora me escucha? Ya. Tiene que hacer una... estamos haciendo una lluvia de ideas donde tiene que completar con conceptos relacionados a la pregunta, ¿qué es un proyecto de integración escolar? Y tiene que identificarse entre paréntesis quién es la persona que lo escribió para saber para poder hacer la retroalimentación, ¿ya? Un proyecto que yo entrega herramientas es un proyecto que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Bien, Toledo, ¿ya? ¿Qué más? Francisca Guerrero no puede escribir en la pantalla. Daniela, es un proyecto que contribuye en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. ¿Ya? ¿Qué más? Entregar apoyo adicional. ¿Ya? Proyecto que ayude a las personas con necesidades educativas transitorias y permanentes. Ya. Súper bien, más o menos responde a las necesidades de cada estudiante, ¿ya? Está más o menos enfocado esto, ¿ya? Ahora vamos a aclarar un poco. Hay una diferencia entre lo que es un proyecto de integración escolar y un programa de integración escolar, ¿ya? Vamos a hacer esa diferencia haciendo un análisis de la evolución de la educación especial a través del tiempo, ¿ya? Esta es una línea de tiempo que fue tomada de un paper de Erika González del año 2009 y lleva por título Evolución de la educación especial del modelo del déficit al modelo de la escuela inclusiva, ¿ya? Que son conceptos que hemos estado trabajando, ¿ya? En esta evolución, en esta línea de tiempo, ¿sí? Que tenemos aquí a través de la historia, ¿ya? Yo les tengo marcaditos donde dice proyecto de integración escolar y luego donde dice programa de integración escolar, ¿ya? Entonces, en el tiempo, el programa de integración escolar tiene su origen en estos proyectos de integración, ¿ya? Y ahora vamos a analizar un poquito cómo ha evolucionado este concepto en el tiempo, ¿ya? Tenemos que entender primero que la educación especial, ¿ya? Nace en el siglo XIX, ¿ya? Con un concepto tradicional de atender o entregar educación especializada en centros a cargo de profesores especializados y en centros especializados, ¿ya? Así nace la educación especial, el concepto de educación especial. Pero si nos remontamos al pasado, en la edad antigua y edad media, ¿ya? Entendíamos la deficiencia de como una naturaleza demoníaca o divina, ¿cierto? Por ejemplo, una crisis de epilepsia
era entendido como que la persona tenía dentro el demonio, ¿cierto? Y había que exorcizarlo. Y si era de una casta más pura, estaba recibiendo un mensaje divino, ¿sí? En otras culturas, ¿cierto? En la Esparta, ¿cierto? Donde la condición física era sumamente importante porque había que formar soldados para la guerra, se eliminaba a los recién nacidos que evidentemente tenían algún tipo de discapacidad, que en ese tiempo no era llamada discapacidad, ¿cierto? Y también se desarrollaban políticas de reclusión donde se aislaba en los albergues a estas personas que tenían algún déficit o eran retrasados o eran minusválidos y todos esos peyorativos que se utilizaban, ¿sí? Era enfermito, ¿ya? Así se trabajaban las diferencias individuales en la edad antigua y en la edad media. En la edad moderna, ya entre el siglo XV y el XVIII, se empiezan a realizar las primeras experiencias educativas trabajando con déficit, principalmente déficits sensoriales. Luego, en el siglo XIX, se crean las primeras escuelas especiales, ¿ya? Y específicamente en Chile se crea la primera escuela especial para sordos mudos, que se llamaba así, en 1852 para varones, esto fue en Santiago de Chile, y luego en el 1854 para mujeres, ¿ya? Esta fue la primera escuela especial en Chile. Y con la formación, ¿cierto? Dijimos de las primeras escuelas especiales, estamos trabajando la educación a través del modelo del déficit, donde se entendía la deficiencia como algo que era propio de esa persona y que nunca iba a cambiar. Por lo tanto, estas personas tenían que ser atendidas de forma diferenciada, ¿ya? Así se trabajó, ¿cierto? Y se desarrolló inicialmente el concepto de educación especial como una educación paralela al sistema de educación regular con normas y criterios diferenciados para dar respuesta a las personas que tenían algún déficit, ¿ya? Es más, aún inicialmente se realizó y se realizaban intervenciones desde una perspectiva más médica que educativa, ¿ya? Pero ahí se comenzó a desarrollar la profesión de la educación especial. Por primera vez en Chile, ¿ya? Se reconoce legalmente la educación especial como una modalidad educativa del sistema de educación primaria con la reforma magna de Carlos Ibáñez del Campo en 1927, ¿ya? Y de ahí en adelante se empiezan a crear muchas escuelas especiales en nuestro país, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Solo Carla entiende? ¿Sí? ¿Francisca? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que no entienda me interrumpe? ¿Ya? Y vuelvo atrás, ¿ya? Estamos entonces en la edad contemporánea, siglo XX, ¿cierto? 1927, década del 27, formando muchas escuelas especiales. ¿Qué pasa aquí? Comienzan a organizarse en distintas agrupaciones de personas en situación de discapacidad y se empiezan a reconocer sus derechos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en el informe Warnock, donde se reunieron entre 1974 y 1978, ¿ya? Se formaliza y se publica el concepto de necesidad educativa especial bajo el principio de normalización que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, en otras clases, que dice que todas las personas tienen el derecho a ser educadas y tener una dignidad al menos como la de un ciudadano medio, ¿ya? Por lo tanto, las personas en situación de discapacidad que querían acceder a la educación regular no había por qué impedírselo,
¿ya? Entonces, con este reconocimiento del concepto de necesidad educativa especial, pasamos a un nuevo concepto de educación especial. Profe, ¿a qué se refiere con qué? Ah, categorías nosológicas quiere decir que está enfocado en el diagnóstico, ¿ya? Ya, eso está acá. Aquí dice que procesos de diferenciación y de creación de las categorías nosológicas. Entonces comenzamos a darle diagnósticos a las discapacidades, ¿sí? Para atenderlas y darles respuesta. Y se crearon decretos para la necesidad auditiva, para la necesidad educativa especial derivada de discapacidad visual, ¿sí? El lenguaje, ¿ya? Entonces se establecieron distintos criterios de diagnóstico para dar respuesta específica a esas necesidades y de forma paralela al sistema de educación regular, ¿sí? ¿Me entendió? Ya, seguimos entonces. Entonces, cuando se reconoció este concepto de necesidad educativa especial, empezamos a hablar del nuevo concepto de educación, o sea, el concepto de necesidad educativa especial, empezamos a hablar de una educación especial centrada en las necesidades educativas especiales. Y cambiamos el concepto de déficit por el concepto de necesidad educativa especiales y hablamos de un modelo de educación integradora. ¿Sí? ¿Qué características tenía este modelo de educación integradora? Que permitía que entraran los estudiantes con discapacidad a la educación regular y todo avalado por el principio de normalización. Entonces, en ese marco surge en Chile el decreto 490 que crea los proyectos de integración escolar, ¿sí? Y esos proyectos de integración escolar surgen para aumentar el acceso de las personas en situación de discapacidad que querían ingresar a la educación regular, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos de integración escolar, y para aclarar los conceptos que me decían ustedes antes, es una estrategia de educación de carácter integrador principalmente, ¿ya? Luego, entonces, a nivel mundial ocurre la Declaración de Salamanca, donde nos especifica cómo hacer atención a las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Luego, con la Ley de Integración Social de las Personas en Situación de Discapacidad, se deroga este decreto 1, o sea, se deroga este decreto 490, ¿ya? Y queda vigente el decreto 1 de 1998, ¿ya? Pero se sigue hablando de proyectos de integración escolar como una estrategia para permitir el acceso de las personas en situación de discapacidad a la educación regular, ¿ya? Luego entonces, entre el 90 y el 2000, ¿cierto? Se desarrollan los movimientos de educación para todos, ¿sí? Y ahí se habla de la escuela, ¿cierto? Para todos. Por lo tanto, existe un cambio a nivel global en el pensamiento, ¿cierto? De que la escuela tiene que ser para todos y se empieza a hablar de la educación inclusiva o inclusión educativa o escuela inclusiva. Todos esos conceptos aparecen, ¿ya? Cuando se empieza a hablar de educación para todos, ¿ya? En este contexto, entonces, la ley de subvención escolar de necesidades educativas especiales que da un aporte económico a los establecimientos educativos que implementan estos proyectos de integración, ¿ya? Tiene un mandato, ¿sí? Se asocia al decreto 170, ¿ya? Y en este decreto 170
Se establece cómo hacer el diagnóstico de las necesidades educativas especiales. Se especifica cuáles son las características, cuáles son los profesionales competentes, ¿sí? Y se establecen entonces como requisitos para que tengamos un programa de integración escolar estructurado, ¿sí? Con ciertos requisitos para poder acceder a esta subvención del Estado cuando integramos en nuestra escuela personas con discapacidad, en la escuela regular, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Solo Francisca entiende? Camila, sí. ¿Qué más? ¿Solo Francisca y Camila me entienden? La Carla también. Daniela entiende. Valentina. Lorena sí. Paula sí. Perfecto. Ya, seguimos avanzando entonces. Entonces, en el año 2009, ¿cierto? Tenemos el decreto 170 que nos dice cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas necesidades educativas especiales, ¿sí? Y todos los requisitos necesarios para que tengamos este programa de integración escolar, ¿ya? Luego tenemos el decreto 83, ¿sí? Que habla de realizar adecuaciones curriculares en educación parvular y básica para los estudiantes, ¿cierto? Que tenemos tanto en la escuela regular como en las escuelas especiales, ¿ya? Y aquí se entiende que todos los estudiantes tienen derecho a participar del proceso de educación regular del país, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar un currículum para todos, ¿sí? Ya no vamos a trabajar en la escuela especial con el decreto 87, ¿ya? Sino que vamos a trabajar con los planes y programas, pero haciendo adecuaciones curriculares, ¿ya? Eso es lo que norma el decreto 83 y que tiene que ver con el módulo que estamos desarrollando, ¿sí? Y luego, en el 2018, tenemos el decreto 67 que nos habla sobre cómo hacer evaluación diferenciada de esas adecuaciones curriculares que hicimos para el progreso de en la educación regular, ¿sí? Para facilitar el acceso y progreso, ¿ya? Ahora la evaluación nos permite el egreso también, ¿cierto? Y confirmar cuáles son los aprendizajes adquiridos, ¿ya? Y esto se da ahora en el contexto, que es lo que me decían ustedes, en un contexto de inclusión avalado, ¿cierto?, por nuestra ley de inclusión escolar, que es la 20.845 del año 2015, ¿ya? Por lo tanto, hemos transitado desde un concepto de educación especial tradicional, donde comenzó la educación especial a trabajar de forma paralela y dar respuesta a a las necesidades centradas en el déficit, a un nuevo concepto donde nos centramos en atender las necesidades educativas especiales. Hablamos de una educación integradora cuando permitimos el ingreso de los estudiantes al aula regular y damos respuesta prioritariamente a ellos, y hablamos de educación inclusiva cuando nos vamos a centrar en la atención de todos los estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, hoy tenemos una dualidad aquí, ¿cierto? Estamos avanzando, ¿cierto? Desde la integración hacia la inclusión, porque hay cosas que no damos respuesta, ¿sí? Entonces nos quedamos un poco en la integración y no avanzamos hacia la inclusión. ¿Se entiende cómo evolucionó el concepto y en qué marco surge y tenemos el programa de integración escolar?
y es el programa de integración escolar visto hoy en día una estrategia educativa en el marco o con foco en la inclusión, ¿sí? Pero los proyectos de integración nacen para asegurar y permitir, ¿cierto?, que ingresen personas con discapacidad en el aula regular, ¿sí? ¿Nos quedó clarito? Ahora. Profe, tengo una duda. Dígame, dígame. Me Constanza Toledo. ¿En qué momento nosotros usamos el decreto 83? ¿Cómo en qué momento? No entiendo. Si nosotros trabajamos en el colegio, ¿nosotros vamos a utilizar ese decreto? Pero por supuesto, de eso se trata el módulo, ¿ya? Cada vez que hacemos adecuaciones curriculares, nos vamos a enfocar en las orientaciones que nos da el decreto 83 que vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Ahora estamos como contextualizando, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer diversificación de la enseñanza, aplicamos los principios del dúo, estamos trabajando el decreto 83. Ya, ¿Sí? perfecto. Cuando Ya, hacemos profe. una adecuación curricular, estamos trabajando el decreto 83. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Y recordemos, ¿cierto?, que aquí hay algo importante. El decreto 83 habla de adecuaciones curriculares para educación parvularia y educación básica, ¿ya? Y propone entre sus líneas que la educación media, en caso de que lo estime conveniente y lo desee hacer, puede tomar como las referencias para hacer las adecuaciones curriculares, ¿ya? De hecho, yo la he hecho en media. Pero entonces nos queda el taller laboral, ¿sí? El taller laboral sigue trabajando con un currículum diferencial que es el 87, ¿sí? Entonces ahí aún tenemos esa dualidad curricular en nuestro contexto actual. Aún no existe un decreto que norme cómo se va a hacer la equiparación de la educación media a los talleres laborales, ¿sí? Y que podría ser la educación técnico-profesional, por ejemplo, ¿sí? Y de hecho, como experiencia tuvimos en el colegio 2 estudiantes que se cambiaron del taller laboral, que habían optado por el área de carpintería, se cambiaron a un liceo técnico profesional que comenzó a implementar técnico de enseñanza media, especialistas en madera, procesamientos de la madera, y ellos se cambiaron, hicieron el cambio. ¿Sí? Entonces la idea es poder equiparar esos dos y tener un currículum único en todos los niveles de educación, porque ahora solamente lo tenemos en el nivel parvulario y básico, ¿ya? Ahí hay algo pendiente todavía respecto a las adecuaciones curriculares. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ya. Contéstenme para saber si avanzamos. Entonces, lo que vamos a entender es cómo pasamos desde esta concepción tradicional de educación especial a la nueva concepción, ¿ya? Y aquí les voy a compartir. Profe, ¿qué decreto era en el currículum? En los talleres reales trabajan el decreto 87 de 1990, ¿sí? Porque los talleres laborales tienen están orientados a personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cierto? Habíamos dicho que había un cambio, ¿cierto? En la concepción tradicional de educación especial y en la actual, ¿ya? Y aquí entonces les voy a compartir unos dibujos que hicieron muy bien las representaciones mentales, una estudiante de
hace 2 años atrás que yo tuve en el técnico en educación especial de ayer, ¿ya? Y desarrollaron estas imágenes comparativas, así que las voy a compartir con ustedes, ¿ya? Tenemos entonces, en primer lugar, que la educación especial en el concepto tradicional de educación, ¿sí? En la concepción tradicional hablamos de que la educación especial es una modalidad separada del sistema de educación regular, ¿sí? Y aquí la grafican ella hasta con una calle de separación para hacerlo más gráfico, ¿sí? Ese es el primer concepto, ¿cierto? Nace la educación especial de forma paralela y separada al sistema de educación regular. Y hoy en día entendemos la educación especial como parte integrante del sistema de educación regular, ¿sí? La educación especial es una modalidad partícipe de la educación regular. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese cambio? Perfecto. ¿Ya? Luego también tenemos un cambio en la concepción de diferencias humanas, ¿cierto? Dijimos que en la edad antigua, ¿cierto? En la Edad Media, ¿sí? Se entendía que las personas con algún tipo de déficit en ese momento, ¿cierto? Estaban endemoniadas, ¿cierto? Está pensando en la persona mirándola como un demonio aquí, ¿sí? Pensaba que estaban endemoniadas o que tenían un déficit, ¿sí? Y hoy en día entendemos, y el concepto de diversidad aquí es clarísimo, entendemos que todas las personas somos personas con características diferentes, ¿sí? Pero ya no es un demonio, ¿cierto? El cambio. ¿Sí? Hoy en día entendemos que todas las personas, ¿cierto? Tenemos diferencias físicas, intelectuales, emocionales y socioculturales. Por lo tanto, valoramos esa diversidad, ¿sí? No nos centramos en el déficit, no nos centramos en la dificultad ni en concepciones que nosotros tengamos en nuestra mente respecto a las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Aquí hay que eliminar los prejuicios de nuestra mente, ¿ya? ¿Se entendió ese cambio? ¿Sí? Cambio respecto a las diferencias humanas. ¿Cómo entendemos las diferencias humanas hoy en día? ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? Y hay algo que cada vez lo he vivido menos. Por ejemplo, cuando uno muestra un caso de un niño con síndrome de Down, entonces la primera expresión, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, pobrecito! No tenemos niños pobrecitos, nosotros tenemos niños. Niños, ¿cierto? Que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de jugar, tienen ganas de participar y compartir. Todos, ¿sí? Y eso es una concepción mental que tenemos que cambiar, hacer un cambio cultural, ¿sí? Respecto a cómo entendemos las diferencias humanas. Y ahí nosotros tenemos que ser pioneros, ¿ya? Y muy fuertes y convincentes hacia nosotros mismos para poder eh, traspasarlo hacia la sociedad y la comunidad en la que trabajamos, ¿sí? Luego entonces pasamos a la concepción del déficit, ¿cierto? Las decisiones se tomaban, ¿cierto? Pensando en el déficit. Si la persona tiene un déficit, no puede participar. Tengo que tratarla de forma diferenciada, ¿cierto? Y fuera del sistema global. No es parte porque tiene un déficit y ese déficit le limita su participación. ¿Qué hacemos? Cambia el concepto de déficit por necesidad educativa especial y lo que tenemos que hacer es entregar los apoyos
o eliminar las barreras para que esta persona que tiene necesidad educativa especial sea partícipe del contexto global. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Otro cambio sumamente importante es que la concepción tradicional de educación especial reconoce el diagnóstico de qué tipo. ¿Quién me dice? ¿Qué diagnóstico reconoce la educación especial? Si es un modelo médico rehabilitador, médico, ¿sí? Aquí priman los diagnósticos médicos, diagnóstico clínico, ¿ya? Centrado en el déficit. ¿Cuál es la dificultad que tiene? ¿Cuál es el retraso que tiene? ¿Cuál es el retardo que tiene? ¿Sí? Se cambia ese concepto al de la realización de una evaluación psicopedagógica. ¿Ya? ¿Quién realiza la evaluación psicopedagógica? ¿Quién realiza la evaluación psicopedagógica? ¿El psicopedagogo? Ja, 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 me pone. ¿El psicopedagogo solo? ¿Quién realiza la evaluación psicopedagógica? El psicopedagogo sí, pero está incompleto. Se realiza un proceso de evaluación psicopedagógica y la realiza el equipo multidisciplinario, ¿sí? Y esta evaluación psicopedagógica va a contemplar cuántos profesionales competentes, ¿cierto?, estén determinados para poder identificar cuáles son las necesidades de apoyo que tiene la persona evaluada, ¿sí? Por lo tanto, ya no hablamos específicamente de su diagnóstico, ¿sí? Establecemos que tiene un diagnóstico, ¿sí? Tiene necesidad educativa especial permanente asociada a síndrome de Down, por ejemplo, asociada a discapacidad intelectual, leve, moderada, severa, ¿sí? Pero lo que importa de la evaluación psicopedagógica es que vamos a decir cuáles son las necesidades de apoyo que tiene esa persona. Necesita apoyo de fonoaudiólogo con tales y tales objetivos, necesita apoyo de un terapeuta ocupacional con tales y tales objetivos, necesita el apoyo de un psicopedagogo en tales y tales objetivos, ¿sí? Esa es la gran importancia que tiene la evaluación psicopedagógica hoy en día, ¿sí? Y así tenemos los equipos de diagnóstico que surgieron en el contexto de la educación especial fuera del establecimiento regular, los tenemos dentro de la escuela regular. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, cuando participemos del proceso de evaluación psicopedagógica, tenemos que entender que no es solo lo que nosotros vamos a hacer, es lo que va a hacer el equipo multidisciplinario en su conjunto, ¿ya? Y las decisiones también las vamos a tomar en conjunto. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, este concepto de educación especial que nos hablaba de una dualidad curricular inicialmente, con un currículum A para el sistema regular y un currículum B para la educación especial, y donde hemos cambiado, ¿cierto?, a entender que todos vamos a trabajar con un currículum, todos vamos a trabajar con el currículum nacional, con adecuaciones curriculares según la necesidad, y cada vez que hagamos esta adecuación curricular vamos a enfocarnos en el decreto 80
¿En qué decreto? 83 del año 2015, ¿ya? Y recordemos, sí, que todavía nos queda pendiente la educación media y el taller laboral, que están trabajando con currículum diferenciado aún, hasta que no tengamos algún decreto o una normativa legal que nos dé orientaciones al respecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, hoy día, ¿hablamos de proyecto o programa de integración escolar? ¿Proyecto o programa? ¿Qué tenemos hoy día? ¿De qué hablamos? ¿O vamos a hablar de los dos? Programa que tiene un proyecto. Hoy día hemos cambiado el concepto del proyecto de integración escolar a la estructuración del programa de integración escolar, ¿ya? Pero hay, y vamos a ver cuáles son las etapas, establecimientos educativos que no tienen programa de integración escolar y que podríamos desarrollar algún tipo de proyecto ahí, ¿ya? Pero vamos a entender hoy en día el programa de integración escolar o PIE en el marco de la ley de inclusión, ¿sí? Y en el marco de la ley de inclusión, el PIE se define como una estrategia educativa. Eso es, una estrategia educativa que aporta recursos, ¿sí? Para equiparar las oportunidades de aprendizaje en establecimientos que imparten educación regular. ¿Me escucha? Se quedó pegado. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Uy, se me quedó pegado. Ya ahí volvió. Ya. ¿Sí? En establecimientos que imparten educación regular. ¿Ya? Y es para dar apoyo a las estudiantes que tienen necesidades educativas especiales que participan de la educación regular en establecimientos, ¿cierto? Correspondiente. El objetivo que tiene el programa de integración escolar es favorecer el acceso, o sea, que ingresen las personas, ¿sí? Que participen del proceso educativo, que progresen en él, y ese progreso está dado por las adecuaciones curriculares que le vamos a hacer al currículum regular en caso de que sea necesario, o por la diversificación de la enseñanza que también está normada por el decreto 83, ¿ya? Y egreso, que tiene que ver con las evaluaciones y las calificaciones que están dadas por el decreto 67, ¿ya? Y eso esperamos, ¿cierto?, de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo, ¿cierto? Porque estamos inyectando estos recursos para atenderlos a todos y equiparar las oportunidades de aprendizaje, ¿ya? La normativa legal vigente que regula los requisitos que tienen que cumplir los establecimientos de educación regular que quieren emitir el PIE están en el decreto 170 del 2009, ¿ya? Por lo tanto, si un colegio quiere tener un programa de integración escolar, tengo que verificar que cumpla los requisitos que están establecidos en el decreto 170, y las fases las vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Y el texto acá que dice, en el contexto de la reforma educacional, ¿cierto?, de la Ley de Inclusión Escolar 20.845, el programa de integración escolar, constituye una estrategia educativa con enfoque inclusivo, que implica un profundo cambio
¿ya? Que todavía no da respuesta, ¿cierto? Y hemos visto algunas noticias donde no somos capaces de dar respuesta a todas las necesidades educativas especiales que tenemos en los establecimientos de educación regular, ¿sí? Por lo tanto, se requiere un profundo cambio. Es necesario transitar desde una visión centrada solamente en el estudiante individual y su déficit o discapacidad hacia otra que incluya la identificación y eliminación de las barreras del contexto escolar y de la enseñanza para educar a diversidad de estudiantes. Si atendemos a todos los estudiantes, a todos, ¿cierto? Dando a cada uno lo que corresponde a través de la equidad, ¿cierto? Vamos a estar trabajando la escuela inclusiva. En este sentido, entonces, la promulgación de los decretos 83, que hablaba de cuestiones curriculares, y 67, de evaluación diferenciada, son una señal que permite avanzar hacia una mejor educación para todos a través de la diversificación curricular, el trabajo colaborativo y la coenseñanza, que es una estrategia que estamos, ¿cierto?, trabajando y desarrollando para nuestra primera evaluación. ¿Sí? Y pueden revisar, ¿cierto?, este manual de apoyo a la inclusión escolar en el marco de la reforma educacional, ¿cierto?, que se publicó en el 2016 por nuestro Ministerio de Educación. ¿Queda clarito? ¿O tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Parece que no. No. Ya. Entonces, vamos a retomar, ¿cierto?, nuestra actividad, ¿cierto?, donde estamos representando situaciones pedagógicas de enfoques de enseñanza según Rodríguez 2015, ¿cierto? Y dijimos que la coenseñanza era una estrategia que se había implementado para fortalecer el programa de integración escolar mediante entonces distintas formas de gestionar el aula a través de identificación de roles, tanto del educador de aula como el profesional de apoyo, ¿cierto? Para poder dar respuesta a la diversidad de estudiantes en el aula. ¿Ya? Vamos entonces con las dudas que tengan de sus trabajos. La diapo 4 no la entiendo. ¿Cuál es la diapo 4? ¿De qué se trata? Donde habla del rol y tiene interacciones. Tiene que hacer la representación de la situación que usted se planteó. ¿Sí? Tiene que determinar un objetivo de aprendizaje, ahí donde dice objetivo de aprendizaje. A ver, espérenme, lo voy a buscar. A ver, espérenme un segundo, voy a leer ahora el chat. Dice, alguien me escribió algo. ¿Cómo? Algo parecido, sí, algo parecido a un cómic. O sea, es que el cómic es una forma de narrar, ¿cierto?, que nos permite hacer una representación de sonidos que son a través de la onomatopeya, distintas formas de, si alguien está pensando, hay un globo, ¿cierto?, diferenciado, si alguien está conversando, tiene un globo con una flechita, ¿sí?
Hay que representar la situación. Aquí está. A ver, profe, le quería consultar algo. Soy una persona con discapacidad motora que utiliza silla de ruedas y el colegio está completamente adaptado para él. Es decir, no necesita apoyo. ¿Cuál sería su... Ya, está bien. Tengo una persona con movilidad reducida, ¿cierto? Que utiliza silla de ruedas. El colegio está completamente adaptado, pero participa en las clases de educación física. ¿Cómo es esa participación? ¿Realiza todas las actividades o hay que adecuar algo ahí? Recuerden, las barreras no son solo arquitectónicas, ¿sí? Las barreras pedagógicas. ¿Y qué tenemos que hacer con las personas en situación de discapacidad física que utilizan silla de ruedas en la clase de educación física? ¿Cuál es la adecuación curricular? ¿Mandarle a hacer un trabajo a la biblioteca? Cuando lo que más necesitan las personas con movilidad reducida es moverse. Muchos tienen sobrepeso. Ya, diapositiva 4 me dice. Vamos acá. ¿Esta? ¿Esa? Ya. Vamos entonces a volver a la diapositiva 3 para que me entienda, ¿no? Vamos a volver a la 2. Ya. Dijimos que el trabajo consiste, ¿cierto?, en caracterizar una situación pedagógica donde tengamos enfoques de coenseñanza, ¿sí? Entonces, primero identificamos, escribimos el enfoque de coenseñanza que a usted le tocó. ¿No tuvo dificultad para eso? Creo que no. Y presenta el plano del enfoque de coenseñanza que a usted le tocó, el que nombró, ¿ya? No todos, solo el que le tocó, ¿ya? Y acá lo define, ¿ya? Le mandé paper para eso, le mandé las clases, tuvimos clases, todo claro ahí, ¿cierto? Identificó entonces su estilo su enfoque de enseñanza. Entonces, luego tiene que caracterizar la sala de clases. Puede usar el mismo plano o puede usar un dibujo que usted quiera, ¿ya? O una maqueta, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Pero esa representación tiene que tener símbolos para poder entender el enfoque de coenseñanza. Dijimos, tiene que estar representado el profesor de aula, dijimos que puede estar con un círculo, ¿sí? El psicopedagogo, por ejemplo, puede estar con un triángulo, y está aquí, ¿sí? Estudiantes cine podrían ser puros cuadraditos que están en la clase, ¿ya? Eso lo tienen claro también, ¿sí? Caracterizaron el aula, ¿sí? Ya, perfecto. Una vez que caracterizaron el aula, ¿ya? Tienen que hacer la representación pedagógica, ¿ya? Yo tengo que ver aquí, en este cuadradito, la coenseñanza representada en su máximo esplendor, ¿ya? Usted me va a escribir aquí cuál es el objetivo de aprendizaje que va a trabajar, ¿sí? La asignatura,
Yo sé que estoy trabajando con primero básico, les había dado yo el ejemplo de valor posicional, ¿cierto? Ya. Y la asignatura de matemática. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Por ejemplo, si me tocó la coenseñanza, complementaria, para darle el mismo ejemplo que les había dado. El profesor, que yo lo había representado con el círculo, ¿cierto? El psicopedagogo, que yo lo había representado con el triángulo, van a estar ahí, ¿ya? El profesor tiene que dar alguna indicación o algo respecto, o una tarea respecto a este objetivo de aprendizaje, ¿ya? La indicación, por ejemplo, vamos a hacer, ¿sí? No sé. Vamos a identificar la decena, no sé, ¿ya? Y ahí está. Es como un ejemplo representado ahí, sí, sí, pero tiene que ser coherente. El objetivo de aprendizaje, la asignatura, las indicaciones que usted da, ¿sí? El apoyo que va a entregar el psicopedagogo, ¿sí? La respuesta de los estudiantes, ¿ya? Entonces está aquí en el rol del profesor de aula, ¿qué le va a poner? En este caso, ¿sí? En este caso, da las indicaciones para que el curso realice la actividad, ¿sí? Puede ser como un diálogo, ¿sí? Como usted quiera, como usted se lo imagine, ¿ya? Ahí le dejo libre la creatividad y pensamiento creativo al máximo, ¿ya? Y entonces dijimos que el psicopedagogo, entonces, para apoyar, va a estar con un ábaco, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿cuál va a ser el rol del psicopedagogo en esta coenseñanza, ya? Que no es en todas. El rol del psicopedagogo va a ser apoyar las indicaciones del profesor utilizando un ábaco, ¿sí? ¿Ya? Y si aquí el profesor dice, vamos a mostrar la centena, en el ábaco deberá estar representada la centena, ¿sí? Y este vacío y este vacío, ¿sí? Debe ser coherente todo lo que usted me presente ahí, ¿ya? Entonces, también puede decir algo el psicopedagogo, ¿ya? En este caso, los estudiantes sin necesidad educativa especial, ¿ya? Puede hablar solo uno o puede estar pensando, ¿ya? Un globo de pensamiento. Este es el globo de pensamiento, ¿cierto? Este es el globo para hablar. El globo de exclamación es así, ¿sí? Ya. Entonces, este estudiante está pensando y dice, me quedó más claro con el apoyo del ábaco, ¿sí? Y es sin necesidad educativa especial, ¿sí? ¿Ya? Y acá puede estar el estudiante con necesidad educativa especial que puede estar haciendo una pregunta, por ejemplo, no sé, a la psicopedagoga. ¿Y qué le pone en el rol? ¿Qué está pasando? Entonces, en el rol aún tiene el estudiante, aún tiene dificultad si es que estuviese haciendo una pregunta, o requiere mayor aclaración, o requiere mayor apoyo, ¿sí? ¿Sí? Porque esa está haciendo su participación en la representación. ¿Se entiende? Sí, o sí, los estudiantes con NE deben decir algo. Todos decir o hacer algo, ¿ya? A lo mejor puedo tener otro estudiante con NE que trajo su propio ábaco. Le pedimos para esa clase
que trajera su propio abaco. Entonces, la indicación que está dando el psicopedagogo le sirve a todos, ¿sí? Dijo, oh, me quedó más claro con el abaco, ¿cierto? Él dijo, no trajo abaco y dijo, ah, ¿me puede explicar un poco más esto? El que trajo el abaco puede decir, ah, ahora entendí, ¿sí? Ahora lo logré, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Daniel. Entonces se escribe en el rol casi lo mismo que se dice en el diálogo. No, se interpreta lo que dice el diálogo. No va a escribir el mismo diálogo. Por ejemplo, si el diálogo dice, ahora me quedo más, ahora puedo entender más fácil, en el rol el estudiante aprende de forma, o se le facilita el aprendizaje con el apoyo proporcionado por el apoyo complementario. ¿Sí? Entonces, el rol del estudiante CINE es participar de manera activa. Todos tienen que participar de manera activa. Todos. Si usted está haciendo la clase para todo el curso, recuerde que la coenseñanza es una estrategia para facilitar el acceso al aprendizaje de todos los estudiantes en el aula. O si usted tiene y entra el psicopedagogo, no le habla al estudiante sin necesidad educativa especial. Profe, pero por ejemplo nosotros íbamos a entregarle el material concreto a los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y entonces lo justo, obviamente, y lo mejor sería entregárselo a todos, no solamente a ellos, ¿cierto? Depende. Si los otros no lo necesitan o si usted genera una estrategia tan diversificada que el material se lo puede entregar a todos, se lo entrega a todos. En eso consiste su actividad. ¿Sí? Usted, psicopedagoga, ¿le puede entregar material a todos? ¿O no? ¿O se va a quedar en el modelo del déficit y del deficiente que tengo que apoyarlo a él, no? Ese es el cambio de modelo, ese es el cambio de pensamiento. ¿Puedo entregarle solo al que tiene necesidad educativa especial? Sí. ¿Puedo entregárselo a todos? Sí. Eso va a depender del tipo de coenseñanza que voy a utilizar y de las características de los estudiantes en el aula. Y la indicación que yo pueda dar. ¿Más dudas? Ahora, me decían en algunos correos que el espacio era pequeñito, ¿ya? Lo que podemos hacer es hacerlo en una diapositiva más grande o en una hoja más grande, le saco una fotografía o lo escanea y aumenta la posibilidad de espacio, ¿ya? En general eso hago yo cuando tengo un poquito de espacio. Saco imágenes fuera y las inserto como imágenes.
Ahora, si se mueve, porque hay alguna estrategia de rotación, no sé. Si se mueve, el profesor indicaré con una flecha, ¿cierto? Que se va moviendo, ¿sí? Esto, Daniela, aún no, ya, voy a pasar a la primera pregunta. Esto dijimos que se entrega mañana hasta las 12, hasta las 11:59, ¿ya? Si usted se pasa, empieza a bajar el puntaje en el cumplimiento de la fecha de entrega. Y si no lo entrega, al día siguiente ya me tiene que presentar alguna justificación de por qué no lo entregó, ¿ya? Porque quien no lo entregue después y no tenga justificación, no tiene nota. Y si no tiene nota, a fin de semestre tendrá que dar la prueba global para la regularización, para que tenga su nota. ¿Ya qué pregunta había? No, me la tiene que enviar a mi correo. La plataforma, perdí mucho tiempo el otro día haciendo un trabajo y no se pudo enviar, entonces decidí no usarla. Me lo envía a mi correo, ¿ya? ¿Aún no entiende el rol de los estudiantes sin necesidades educativas especiales? Participar en la clase con algo, responderle a la profesora, ayudarle a un compañero, preguntarle a la psicopedagoga. Pensar que ahora entendió, pensar aún así no entiende, porque hay estudiantes sin necesidad educativa especial que tampoco pueden entender. Usted decide, pero tiene que tener algún tipo de participación en esa situación pedagógica descrita. Todos deben participar. Ya, profe, y en la diapo 3, aún no tenemos muy claro el diagnóstico con la definición de la NE. Usted decide qué diagnóstico quiere que tenga su estudiante. En la 3. Usted me puede decir que tiene un diagnóstico de, por ejemplo, un síndrome de Down. Por ejemplo, me dice que tiene diagnóstico el diagnóstico de la discapacidad intelectual moderada, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir específico? Ah, que especifique cuál es la necesidad educativa especial, qué apoyo requiere, ¿sí? Requiere apoyo con material visual, ¿sí? Requiere apoyo en la adecuación del objetivo de la actividad, requiere adecuación en donde le tengo que facilitar un material diferente, ¿sí? Especificar cuál es claro, dijimos que la necesidad educativa especial es una necesidad extra de apoyo, ¿cierto? Que no está considerada en el sistema de educación regular. Por lo tanto, especificar qué es lo que necesita ese estudiante con ese diagnóstico.
voy a pasar la lista ahora, ¿ya? Me avisan las compañeras que están trabajando de forma paralela. ¿Ya? Carla Álvarez puede contestar por audio o por el chat, ¿ya? Presente. Scarlett Alvear, ¿no? Catalina Aranguis, Catalina Aranguis no. Francisca Barrientos, Francisca presente. Camila Bisquet, presente. Catalina Díaz, ¿no? Paula Fernández, presente. Noelia Gaete, ¿no? Francisca Guerrero, Toledo. Francisca Guerrero está. Ya, pero avísenme cuando le toque, ¿ya? Ya, gracias. Ingrid Gutiérrez, ¿no? Catalina Guzmán, presente. Cristóbal Hermosilla, ¿no? Sebastián Llamet, no. Valerie Miranda, Valerie, no. Lorena Nanguil, o Nanguil, presente. Matías Holguín, no. Valentina Órdenes, no. Daniela Guidel, presente. Constanza Rabanal, no. Catherine Reyes, no. Fernanda Silva, ¿quién está en el baño? ¿Quién? Fernanda Silva. Fernanda Silva presente. Ya. Constanza Toledo está. Sí, está. Ya. Sí, profe, acá. Ya. Yesenia Vázquez. Aquí. Y Valentina Beas. Aquí. Perfecto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Menos 12. Menos 12. Ya. ¿Estamos entonces? Nos quedan 3 minutos para las últimas dudas. Mañana, de todas formas, vamos a dejar más o menos lo mismo, 20 minutos, para que ya vuelvan a preguntar los últimos detalles del trabajo. ¿Ok?
Si no hay más dudas, entonces damos por finalizada la clase. Que tengan un muy buen día, ya que les quede muy lindo el trabajo. ¿Ya? Hay que hacerlo con harto amor para que quede lindo. ¿Ya? Yo también se los voy a revisar con mucho amor, así que piensen que voy a tener la mejor de las disposiciones para revisar trabajos lindos. ¿Ya? Me despido, me alegro que estén bien y damos por finalizada la clase entonces. Chao.